Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Estados Unidos por el mito hacia el imperio. Es un capítulo que vamos a presentar en formato de entrevista porque ya tenemos al otro lado de la pantalla a Miguel Ángel Navarro Crego, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola. Bien, y muy agradecido por esta entrevista que me concedes. Yo creo que lo amerita porque hace pocas semanas salía publicado tu último libro que lleva por título, lo vamos a poner aquí en pantalla, Miguel Ángel, para que la audiencia pues, pueda ver la portada. El violento Far West y sus armas, historia negra, leyenda rosa. Es de la editorial EDAF y está dentro de su colección Crónicas de la Historia. Y si no me equivoco, Miguel Ángel, ahora nos cuentas un poco. Hoy acabamos de saber que ya está en la imprenta la segunda edición del libro, lo que significa que el tema tiene interés. Sí, la noticia la recibí hoy, no es que esté todavía en imprenta, pero la están ya maquetando, porque yo estos días corregí las erratas que había, mínimas algunas, pero bueno, yo soy muy maniático para eso, entonces las erratas que había, también porque hubo unos cortes en su momento, claro, el libro tenía que tener unos límites, no podía excederse de cierto número de páginas. Entonces, subsanadas esas erratas, pues hoy me comunican que van a ir a una segunda edición. Entonces, todavía está en fase de maquetación, todavía no está en fase de impresión, de imprenta. Entonces, y también ahora va a iniciarse una campaña en Twitter por parte de la editorial EDAF, pues con frases que yo he ido buscando, impactantes, que tienen que ver bien con el mundo de la historia o de la intrahistoria de Estados Unidos, bien con los anacronismos que se ven en esa mitología que es el Far West, y también con las armas, que son elementos evidentemente protagónicos de esa intrahistoria violenta de Estados Unidos. Claro que sí, ahora nos vas a contar. Yo tenía aquí anotados efectivamente. Bueno, en primer lugar, invitar a la audiencia, porque tú en estas semanas ya has realizado alguna entrevista cuyos vídeos están disponibles online, además entrevistas, pues eso, muy jugosas, muy ricas. Evidentemente también invitamos a los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta a que compren el libro y que hagan una lectura pausada de los contenidos del libro. Tú vas entreverando a lo largo del libro estos tres elementos principales que ya has comentado, el elemento intrahistórico, el elemento mitológico y luego la importancia que tienen las armas y la violencia en la propia configuración, en la propia consolidación de los Estados Unidos como nación y luego como imperio. Estos tres elementos afectan también a la estructura del libro. ¿Se van viendo parcelados el tratamiento de estos elementos o están entreverados de una forma más espontánea, digámoslo así? No, de forma espontánea no. Yo cuando planteé el libro a la editorial y le comenté el proyecto a Fossati, porque hay que decir, posiblemente muchos videntes y oyentes de YouTube ya lo sepan, este libro surgió por iniciativa de la editorial EDAF, a la que le gustó mucho una conferencia que yo di, casi de título homónimo, hace más de 2 años en la Fundación Gustavo Bueno, titulada así también, Estados Unidos, Historia Negra, Leyenda Rosa, y gustó tanto que yo creo que ya debe tener 900.000 visitas. Entonces, a ellos les impactó y me preguntaron si yo podía convertir esa temática en un libro pues denso, pero bueno, pero ameno de alguna manera y que llegara al gran público. Y entonces yo propuse, pues yo ya tenía pensado los capítulos en previsión de escribir un libro, que cada capítulo tuviera 3 partes. Un 70% de cada capítulo dedicado a la intrahistoria, es decir, a esa historia fenoménica que no aparece recogida en los grandes manuales de historiografía que suelen dedicarse a la historia esencial, es decir, a los ciclos económicos, a las biografías de los grandes presidentes, a las guerras internacionales, pero que no van a la vida cotidiana de la formación de los Estados Unidos, o sea, no descienden a ese nivel. Después, una parte dedicada a la evolución de las armas en cada periodo, puesto que mi libro lo que estudia es el periodo que va de 1790 a 1890. Evidentemente, Estados Unidos no se consolida como imperio realmente existente y controlador y organizador de Occidente hasta el desembarco de Normandía y hasta el triunfo aliado tras la caída de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Pero para entender cómo se consolida Estados Unidos como imperio en la primera mitad del siglo XX hay que entender toda su historia previa. Incluso su protohistoria, que es su consolidación previa
como 13 colonias del Imperio Británico. Entonces yo lo que hago es 70% estudio intrahistórico, 15% de estudio de las armas en función del periodo, pues de 1790 a 1830, que es el periodo de las armas de chispa, de 1830 hasta 1850, pues el periodo de las armas de pistón y de los primeros revólveres. A partir de, pues, estudio evidentemente la guerra civil y todas las armas que intervienen en la guerra civil, o también llamada guerra entre estados o guerra de secesión, y después ya la gran avalancha de lo que en la mitología del Far West se llama la conquista del oeste, que es el periodo que va de 1865 a 1890 o 1900, pero sin entrar en la guerra de Cuba, porque eso ya sería entrar en otra dimensión, digamos, histórica de los Estados Unidos, que es su proyección internacional. No, yo me centro en su intrahistoria, en sus armas, y después, como tú has dicho, en cómo la propia intrahistoria de Estados Unidos, primero a través de las novelas de cordel, de las novelas baratas, de casi del cómic, después a través del teatro, a partir de 1870, después a través de los circos y por último a través del cine como invento, pero sobre todo no como invento tecnológico, sino como espectáculo, que es como cuaja primero en Nueva York y después sobre todo en Hollywood a partir de 1913, Hollywood, porque California tiene muy buen clima y allí las productoras podían grabar con luz de día todo el día. Era una cuestión, pues, como digo, climatológica, ¿no? De que California, la costa californiana, tiene muchos climas, pero sobre todo predomina el clima, digamos, más parecido al clima mediterráneo español, ¿no? Y entonces eso permitía que se pudiera grabar muchas horas. Entonces, yo amalgamo esos tres elementos, pero de una manera intersectada, capítulo por capítulo. Y lo que hago es, sobre todo, hacer una desmitificación del western, que no es una crítica al western, como algunos me han comentado en alguna de las conferencias que yo ya expliqué en los comentarios en YouTube. No, yo no hago una crítica destructiva del western, al contrario, lo que hago es realzar cómo sus componentes mitológicos están cargados de ideología y sin esa ideología no se hubiese consolidado Estados Unidos ya en el siglo XX como imperio generador, en este caso contra el nazismo y contra el comunismo de Stalin. Ahora, evidentemente, su formación como nación fue violenta y contra los pueblos, digamos, primitivos, indígenas que allí había, que estaban en fase de salvajismo medio o superior, que eran cazadores y recolectores, que practicaban una religión, digamos, primaria de tipo animista y totemista, pues evidentemente la política fue totalmente destructiva, porque fue una política violenta de dejar llegar oleadas y oleadas y oleadas de emigrados que llegaban de Europa, que llegaban a Estados Unidos con una mano delante y otra detrás, y ir invadiendo todos los territorios de caza y de recolección de estos pueblos y exterminarlos en guerras, guerras de tipo 1 y 2, al margen de las guerras de tipo 0, las que había entre las propias tribus, que también peleaban por cotos de caza, territorios de caza, por el rapto de mujeres. Ese tipo de guerras pues las estudió muy bien en la antropología, sobre todo Marvin Harris, ¿no? A través de la metodología del determinismo cultural. Y bueno, en su clasificación de las guerras pues también permite ver toda esa dinámica que al margen de ese prisma filosófico que yo utilizo, que es el del materialismo filosófico, pues quedarían oscurecidas. Entonces, claro, mi libro es un libro de historia, pero desde una perspectiva filosófica. Muy bien. Si te parece, Miguel Ángel, preparando la entrevista habíamos comentado, para no repetir pues, otras intervenciones que has hecho con motivo de la presentación del libro, yo te comenté, Miguel Ángel, mira, yo acabo de presentar El hombre que mató a Liberty Balance en Madrid. La tengo muy recientita. Además, la he presentado siguiendo las coordenadas de tus investigaciones. Entonces, ¿por qué no usamos eso como hito para empezar luego ya, como decías tú, decía el Quijote? Dejemos que Rocinante, a ver por qué senda nos lleva, a ver por dónde discurre el Logos. Entonces, me comentaste tú tomar 2 puntos de arranque, que sería El hombre que mató a Liberty Balance, efectivamente, John Ford, estrenada en el año 1962, inicio del llamado western crepuscular o western revisionista, y cerrar ahí un periodo de 30 años con la película de Clint Eastwood Sin Perdón, que sería ya del año 1992. Y podríamos empezar aclarando qué es esto del western crepuscular, si te parece. Bueno, sí, claro. Cuando se crea la industria de Hollywood,
como industria, con capital judío, pues porque California era un lugar de retiro de muchos cowboys a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pensemos que los procesos de transición cultural son lentos, quiero decir, que las carretas se siguieron utilizando y las diligencias en los primeros 10, 15 años del siglo XX hasta que ya se montaron las grandes factorías en masa de automóviles, el famoso Ford T, que se monta en ensamblaje y que puede ser a la vez coche o camioneta, según lo pidieras, y que se estuvo vendiendo, bueno, convirtió a Ford pues, en el magnate del automóvil en Estados Unidos. Entonces, es normal que en 1905, 1906, hasta 1911 la gente seguía moviéndose a caballo, a pie, en diligencias y en carretas, sobre todo en los estados más apartados del oeste y todavía hoy menos poblados. Pues estoy pensando en Wyoming, Montana, Idaho, Oregón, Washington, las propias zonas de California, Arizona, por supuesto, que había sido territorio mexicano y previamente español. Entonces, claro, ahí hay un proceso de transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Y en ese proceso de transición surge el cine, y no hablamos del cine como tecnología desarrollada por los hermanos Lumière en Francia y sus primeras grabaciones, sino que surge el cine como algo que tiene una dimensión estética. Pero rápidamente esa dimensión estética sirve de vehículo mitológico e ideológico. En Estados Unidos, pues evidentemente hay que citar a Griffith como el gran artífice del cine como espectáculo, con el que introduce ya una serie de elementos narrativos esenciales en el cine mudo que después todos los grandes directores de la época clásica es la que va desde el sonoro prácticamente, desde el año 30 hasta el año 60 y tantos, hasta que los, digamos, actores imponen su criterio. Pero en las primeras décadas de Hollywood, los actores, aunque estuvieran bien pagados, eran unos asalariados que estaban bajo contrato con las productoras y tenían que hacer lo que se les mandaba. Pues ahora tienes que hacer 2 películas de piratas, 2 melodramas, 2 películas de amor y 2 westerns. Por ejemplo, yo que estoy pensando, pues un hombre como Clark Gable, que le tocó hacer de todo. Y tiene películas muy memorables, todo el mundo lo recuerda por Lo que el viento se llevó, ya en Technicolor, en el 39, aunque se rodó en el 38, pero antes había hecho un montón de películas y algunos actores, cuando llegó el sonoro, se supieron adaptar y otros actores, cuando llegó el sonoro, no sabían declamar o tenían una voz muy fea y entonces su carrera murió ahí. Hubo actores que trabajaron en el cine pues entre el año 14 y el año 28, que es cuando se roda la primera película sonora, El cantor de jazz, con Alan Johnson. Entonces, que por cierto es un actor judío haciendo de negro porque los negros tenían prohibido trabajar en Hollywood al principio, salvo que hicieran de esclavos, como se ve en la película pues El nacimiento de una nación. Y Griffith, que hace una película tremendamente racista donde defiende los ideales del sur, pues claro, tampoco habían pasado tantos años, la guerra había acabado en 1865 y esa se roda en 1914. Y al margen de la ideología de él, como podríamos decir en la Unión Soviética de Eisenstein o de Pudovkin, al margen de la ideología, es un genio. Es un genio porque crea algo nuevo que es el cine como espectáculo. Y ahí aprendió John Ford, aprendió Raoul Walsh, aprendió Howard Hawks. Y los grandes directores de la época clásica siempre utilizan muchas veces recursos propios del cine mudo. John Ford, igual que Raoul Walsh, no movían la cámara y siempre decían que lo que se puede explicar con imágenes no se ha de explicar con palabras, y menos en el western, porque la gente del oeste era gente lacónica que hablaba muy poco, gesticulaba, pero hablaba muy poco, y sobre todo los cowboys, o sea, eran gente muy parca en palabras, muy parca a la hora de expresar sus emociones en un mundo muy duro, muy solitario, y donde lo que se quiere un gran desarraigo y unas grandes distancias entre unos villorrios y otros villorrios. Entonces, claro, ¿cuándo surge el western crepuscular? Bueno, pues cuando después de esa gran madurez que es el western de los años 50, donde el western toca temas éticos y morales serios, profundos, con un mensaje que va más allá del mero divertimento, porque un buen guionista y un buen director consiguen las dos cosas, divertir, llenar las salas, pero a la vez meterte un mensaje. Y cuando Estados Unidos ya se convierte en el guardián del imperio occidental, todas las películas que se estrenan en Estados Unidos se estrenan a la vez en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, que eran aliados, bueno, Italia lo fue al final, o que había estado en manos de Mussolini, pero incluso España, que parece que está cercada y que está incomunicada por tener aquí una dictadura con Franco, pues a partir del año 50 recibe
todo tipo de películas americanas, además en muy breve tiempo. O sea, una película que se estrena en el 59 en Estados Unidos, en el 60 llegaba aquí a las aduanas, tanto de Madrid como de Barcelona, y se estrenaba en todos los cines, primero los cines importantes y después pasaba a los cines de segunda fila y por último los cines de barrio. Yo recuerdo de niño aquí en Sabanangreo que Lo que el viento se llevó, y estoy hablando del año 70, cuando yo tenía 7 años, pues Lo que el viento se llevó se reponía cada 2 años. Y es una película del 39. Y las salas se llenaban, o sea, había colas para sacar los tickets de entrada del cine, y si la película se ponía el sábado, había gente que sacaba la entrada ya de miércoles. Entonces, esa etapa dorada en el western sigue existiendo, pero a partir del 62 se habla del inicio de un western crepuscular, porque ya hay una dosis de reflexión que va más allá del mero espectáculo y de la mera glorificación heroica de esos patrones que se repetían en los westerns anteriores. Pues el patrón del cowboy o del sheriff sufrido o de la prostituta de buen corazón, que es un estereotipo que surge con John Ford en la película La Diligencia, porque La Diligencia es la que marca el inicio del western en la época clásica, puesto que todos los personajes son claves y a la vez son todo estereotipos morales. Todos los que van en La Diligencia componen un estereotipo, o sea, un arquetipo moral. Bueno, pues ese western que se inicia con John Ford en el 39, aunque tiene unos antecedentes en el 36 con Cecil B. DeMille y tal, llega hasta principios de los años 60. Y además, a principios de los años 60 concurren y convergen dos cuestiones. Por un lado, el surgimiento del western crepuscular en Hollywood y el impacto en Europa del spaghetti western de Leone. El spaghetti western que tiene componentes propios del cine italiano, de la comedia del arte, pero digamos, visto con ojos europeos, y el western, digamos, a la italiana, el spaghetti western, que se rodaron, sobre todo los más importantes, se rodaron en Almería, aquí en España, la famosa trilogía, bueno, si contamos hasta que llegó su hora, la tetralogía de Sergio Leone, y la primera se llama la trilogía del dólar, o la trilogía del hombre sin nombre, porque Clint Eastwood en las 3 películas no parece que tiene nombre, tiene un apodo, el Rubio, pero no tiene así un nombre definido. Pues evidentemente supusieron un impacto muy grande, hasta el punto de que Hollywood recibió ese impacto del spaghetti western, y allí también ese impacto generó una nueva forma de crear el western con otras estrategias narrativas. Pues está, por ejemplo, una película como Cometieron 2 errores de Ted Post, pero bueno, quien mejor supo trasplantar, eso está claro, el spaghetti western con todavía cánones clásicos, ha sido el que todavía vive, Clint Eastwood, ¿no? Que empezó a rodar ya como director, o sea, a la vez como actor y como director, a partir del año 71, y el primer western de él es Infierno de Cobardes del año 72. Entonces, entre el 62 y el 72, pues Hollywood recibe, por un lado, esa reflexión de los viejos directores clásicos que hacen ya westerns reflexivos. La última película de Michael Curtis es un western, pues, estoy pensando en Los Comancheros. La última de Raúl Walsh también se despide del cine como director con Una trompeta lejana, un western. Y John Ford, bueno, su última película es 7 mujeres del 66, pero un par de años antes había rodado Cheyenne Autumn y 2 años antes había rodado en el 62 su testamento moral e ideológico, que es El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Que es donde el western se muestra a sí mismo como desmitificador. Es decir, Ford nos muestra cómo el western construye mitos, creando a la vez un mito que es el mito de cómo se construye un mito. De ahí la importancia de la película Un hombre que mató a Liberty Balance, que es una película pues con un calado filosófico e ideológico pues muy importante. Y tú comentabas, bueno, hay 30 años ahí, que son los que van del 62 al 92, donde transcurre toda la carrera de Clint Eastwood. Porque Clint Eastwood empezó haciendo seriales de televisión, también como cowboy, en la serie Rawhide, Cuero Crudo, y bueno, pues hasta una película como Mula, de las últimas películas que ha dirigido y en la que él ha sido actor todavía con 90 años, hace 3 años, esa impronta del western, tanto crepuscular como clásico, está en él. Y bueno, y en películas que no son westerns, como $1 Million Baby o como Gran Torino, hay una impronta clásica a la hora de rodar, a la hora de construir un logos propio, que es el del cine, con cánones clásicos. Eso es obvio. Cánones clásicos
dentro de lo que llamamos el mundo de Hollywood, que no tiene nada que ver pues, con el mundo del cine sueco o noruego o con lo que era la Nouvelle Vague francesa, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a volver a poner en pantalla la portada del libro. Vamos a recordar que el título es El violento Far West y sus armas. Y me voy a quedar con el subtítulo Historia negra, leyenda rosa. Y vamos a enganchar otra vez con la película del hombre que mató a Liberty Balance, porque estamos hablando de la leyenda de la conquista del oeste y que decimos, y dices tú, leyenda y no realidad histórica o verdad histórica, porque precisamente en este film tú lo cuentas muy bonito. Además, recomendamos a los oyentes a que vuelvan a revisar esta película de John Ford, porque es riquísima, efectivamente, a nivel de componentes filosóficos y de todo tipo. En esta película aparece recogida precisamente esta célebre frase que es: esto es el oeste, y cuando los hechos se convierten en leyenda, se imprime la leyenda. No se imprime la verdad histórica, se imprime la leyenda. Entonces, un breve comentario en relación también a esta celebradísima frase de el hombre que mató a Liberty Balance. Es que esta frase, de alguna manera, podría ser un resumen de la esencia de lo que son los Estados Unidos. Si por esencia, en sentido aristotélico, entendemos el sustrato, pero incluso entendiéndolo en sentido plotiniano, donde hay un género radical y después, o un género raíz y después hay todo un despliegue de un núcleo originario, un cuerpo y un curso, pero tú el curso no lo percibes más que a través del cuerpo, toda la historia de Estados Unidos, cojamos el caso JFK. Tú preguntas a la gente, ¿quién mató a JFK? Hombre, la verdad oficial es que lo mató J. Lee Oswald. Ahora, Oliver Stone tiene una película, JFK caso abierto. Y todo el mundo sabe que en el Pentágono hay siempre documentos que no se desclasifican hasta dentro de 50 años. Claro, se desclasifican cuando ya no tienen relevancia, porque ese futuro ya no puede influir en el presente temporal, claro. El presente influye en el futuro, pero el futuro no puede influir en el pasado. Entonces, desclasificar unos documentos de algo que está pasando ahora, o bueno, o lo que sea, pues cómo fue acabado Bin Laden en el año 2060, pues claro, en 2060 eso ya no repercute en lo que pasó en el 2010, porque han pasado 50 años. Entonces, esa frase es una frase genial porque la dice el actor Carleton Young, que es consciente realmente del poder que tiene el periodismo. Claro, yo por estar retratando ahí el poder que ya tenía el periodismo a finales del siglo XIX, y cómo los redactores de los periódicos, que eran gente que vivía en un despacho del este, le llegaba una vaga noticia oral, porque leyenda viene de eso, de oralidad, aquello que se transmite de boca a oreja, y que va constituyéndose como rumor. Entonces, en el oeste, la gente se comunicaba a través de rumores. Yo comento en mi libro que una de las cosas que más valoraban los cowboys que vivían confinados en un rancho y que no veían a nadie era que alguien que llegaba por allí, a lo mejor desde 500 kilómetros al este o al norte o al sur, llegara con noticias, que a lo mejor eran noticias verdaderas, pero que eran de 5 años atrás. Entonces, claro, las noticias boca a oreja, pues se van transformando en leyenda, porque toda nueva narración es una distorsión, pero eso ya lo sabemos cuando estudiamos la Ilíada. La Ilíada no es una novela, es un conjunto de cantos trabaos que se supone que Homero recogió como rapsoda, pero que venían muy de atrás, muy de atrás, oralmente. Claro, los periodistas del este, que ya está civilizado, pues lo que hacen es crear el mito del oeste salvaje. Pero eso ya a partir de 1870. Y el ejemplo más claro es el de un periodista como Ned Buntline, que es el que convence a Buffalo Bill, que había sido un jovencito cazador de búfalos, pues en que monte espectáculos teatrales contando cómo es la vida en aquellas zonas de Norteamérica que todavía no son Estados Unidos, legalmente hablando como estados políticos, pero que sí son territorios que ya están siendo tomados por ocupación y porque ninguna otra potencia se atreve a meterse ahí ya. O sea, México es una nación vencida y derrotada, y con Inglaterra, con Gran Bretaña, ya tienen un pacto de que, bueno, del paralelo 42 hacia arriba, eso es el Canadá, eso forma parte del imperio de la reina Victoria, pero entre el paralelo 42 y Río Grande, Río Bravo para los mexicanos, ahí lo que vaya a haber va a ser todo nuestro.
La importancia clave es que a mitad de siglo, 1850, por ejemplo, cuando todavía hay muchos territorios centrales que ni están ocupados, ni siquiera todavía son territorios ni por ocupación, ya California se convierte en estado. Rápidamente es ocupada en el 48 por los anglosajones, en cuanto la pierde México, y en 2 años, cuando otros tardaron 40 o 50 años en ser estados, en 2 años México se convierte en estado. ¿Por qué? Porque México perdió California y California es riquísima. O sea, hubo un momento en que en California había oro en todos los riachuelos y prácticamente toda la cordillera de la Sierra Nevada, que tiene nombre precisamente español por homonimia con la Sierra Nevada española, pues es tan rica que evidentemente se la apropian. O sea, es la ley del más fuerte en política. Es la ley del más fuerte en lo que llamaríamos dialéctica de estados. En este caso, frente a Gran Bretaña y frente a México. España ya no pintaba nada, pero México era una nación muy joven, más joven todavía que Estados Unidos, porque Estados Unidos surge en 1783, bueno, 1775 en la independencia, pero primero surge como Estado como 13 colonias confederadas y además con legislaciones muy independentistas, nada intervencionistas, pero claro, se dan cuenta que para dar un sentido de unidad, sobre todo frente al enemigo que más tenían ellos, que era Gran Bretaña, porque Gran Bretaña perdió las colonias, pero no se dio por derrotada. Sus generales perdieron las batallas al final, pero no se dio por derrotada. De hecho, volvió a intentar apropiarse con todo el territorio de las colonias en la guerra de 1812. O sea que los nacientes Estados Unidos son muy débiles y evidentemente los elementos de cohesión son siempre aquellos que surgen de la oralidad. Es decir, eso que llamamos leyenda. Una leyenda, un mito, puede ser más verdadero incluso que la historia escrita por historiadores o no. Y un mito puede ser, en términos de, digamos, supervivencia política, lo que uno llama eutaxia, de armonía política de un Estado naciente que evidentemente es débil porque es un desgajamiento de un imperio que es el británico, pues puede ser un mito luminoso emic, o sea, para ellos, aunque sea oscurantista para un mexicano, para un español o para un inglés, puede ser luminoso porque les sirve para dar cohesión interna, o puede ser oscurantista o puede ser claroscuro, depende de cómo se cuente. Yo lo que muestro en mi libro es que la mayoría de los westerns, hasta la guerra de Vietnam, es cuando la sociedad americana recibe el primer gran batacazo como sociedad, porque mucha gente se pregunta ¿qué narices pintamos nosotros en Vietnam, en un territorio que era la antigua Indochina francesa, la Cochinchina, ¿qué pintamos ahí? Entonces, pues, evidentemente, eso hace que empiecen a repensar su propia historia. ¿Cómo nos hemos formado como nación? ¿Por qué hemos despreciado a los mexicanos? ¿Y por qué? Bueno, yo lo he dicho ya, o sea, Estados Unidos es una sociedad precisamente que surge como igualitaria frente a Europa, porque Europa todavía era una sociedad cuasi feudal, la del antiguo régimen. O sea, tú nacías en un estamento y de ahí no te podías mover aunque hicieras mucho dinero. En Estados Unidos lo que reina es la ilustración más radical, que es la ilustración, no la ilustración afrancesada, sino la ilustración de tipo británico, que se podría resumir de una manera muy pedestre y muy torpe, pero muy gráfica, en el tanto tienes, tanto vales. Es decir, tú puedes cambiar de clase si te haces rico. Un minero de pronto encuentra un filón, es un muerto de hambre, pero de la noche a la mañana pasa a tener $100,000 en oro. Pues entonces, claro, ya puede optar a ser senador, porque lo compra todo. Entonces, bueno, pues Estados Unidos, claro, es visto desde Europa como la tierra de promisión, donde cualquier desheredado, cualquier muerto de hambre, el caso de la hambruna del año 1844 y 45 en Irlanda, donde la gente se moría literalmente de hambre, los niños se morían de hambre porque el único cultivo que tenían era la patata, y con el escarabajo de la patata pues no había cosecha de patatas, con lo cual la gente se moría, y había gente que iban en calidad, siendo blancos, iban en calidad de siervos a Estados Unidos con tal de que les pagasen el pasaje en un barco. Y llegaban con lo opuesto, o sea, descalzos y con harapos a los puertos de Nueva York, y allí a trabajar en lo que fuera. Allí a trabajar en lo que fuera. Pero no solamente irlandeses, sino de toda la Europa, digamos, anglosajona, incluyendo Alemania, los países nórdicos, solamente, bueno, judíos e italianos y sicilianos, eso ya a finales del siglo XIX, y a esos ya no les toca lo que es la conquista del oeste y los mitos que tienen que ver con la conquista del oeste, ¿no?
Entonces, claro, eso es muy, bueno, muy gráfico, muy importante, y nosotros eso, desmitificar, cuidado, y eso lo explica bien Gustavo Bueno en El mito de la izquierda y en muchas obras, y sobre todo en El mito de la cultura. Desmitificar no es presentar como irracional, es justamente todo lo contrario, es mostrar que el mito tiene su propio logos, que es una forma de racionalidad, que no es ilógica, cosa que ya había visto, lo que pasa es que de manera estructuralista, o sea, de manera más bien porfiriana y no plotiniana, Lévi-Strauss. O sea, los mitos, aunque sean los mitos de los Yanomami, o los mitos de los bantúes, o los mitos de los Kwakiul, como vio Marvin Harris cuando estudió el Potlatch, tienen su lógica interna para esa cultura. De ahí que, a partir de los años 60-70, se vaya imponiendo el relativismo cultural, las doctrinas del etnocentrismo y las polémicas entre relativismo cultural, universalismo cultural, difusionismo cultural, multiculturalismo. Bueno, polémicas en las que estamos todavía hoy día. Sí. La polémica del multiculturalismo, pues estamos hoy en día. Y cada nación torea con ello como puede. No hay más que mirar pues, los problemas políticos que tiene ahora Francia, ¿no? Entonces, claro, la impronta OAS es tan importante que mucha gente cree que el origen de los Estados Unidos está cuando llegaron allí los peregrinos en noviembre, para estas fechas, a Plymouth, las tierras de Massachusetts, en 1620, cuando la América española ya había llegado al Gran Cañón en 1542 con la expedición de Cárdenas y Coronado. Es decir, que España llevaba un siglo justo de ventaja, de 1520, la expedición de Hernán Cortés, hasta 1620, 100 años, o sea, llevaba 100 años de ventaja en lo que era en este caso, la cristianización también y la colonización, pero entendida, tal como la entendemos nosotros, como colonización generadora, generadora, no depredadora. De hecho, Inglaterra es el patrón. Inglaterra no quería que llegasen constantemente más colonos. Y si los quería era solamente para que luchasen contra los franceses. En cuanto expulsaron a los franceses del alto de la costa, digamos, de la costa atlántica, de lo que ahora es Quebec, evidentemente los ingleses lo que querían era mantener allí sus factorías de pieles, en las que trabajaban mestizos. Pero no tenían un especial interés en que constantemente llegaran allí inmigrantes de toda Europa. Si acaso algún expresidiario de Londres, para quitarlo de Londres. O sea, pues mira, como después pasó con Australia, o te aplicamos la pena de muerte o te vas a Australia, a Nueva Gales del Sur, que es como si no te mandan a Marte sin billete y no puedes volver. Pensemos que un viaje en barco a América podría ser un mes, si no había tempestades, pero a Nueva Gales del Sur, o sea, a la franja, digamos, de lo que, bueno, donde está Sydney, Melbourne, o sea, donde está la zona más poblada de Australia, podría ser un viaje de 4 o 6 meses. Y la mayoría de la gente moría por el camino. Entonces, Inglaterra lo que tenía era interés pues, en el negocio de las pieles, también Francia, y también Holanda. Lo que pasa es que quien se acabó imponiendo pues, fue Gran Bretaña. Y el Imperio Británico duró, pues eso, entre 1630, donde expulsan a los suecos y holandeses. Después, en 1763, se firma el Tratado de París, porque los franceses pierden la guerra franco-india, que es una parte de la llamada Guerra de los 7 años, de 1755 a 1757, aunque la Guerra de los 7 años va de 1755 a 1761, y entonces a partir de 1763 Gran Bretaña es la dueña y señora, solo le tienen miedo a la potencia española, que es muy grande. ¿Qué problema tiene? Que España tiene un vastísimo territorio que controlar y muy pocas guarniciones. Imagínate que tú tienes un territorio como toda España y tienes que defender un territorio como toda España, pues medio millón de kilómetros cuadrados, quitamos Portugal y los Pirineos, y solamente tienes 100 hombres, uno cada 100 kilómetros para defender aquello. Y tienes un pequeño fuerte, por ejemplo, eso, en el centro de la península, en Madrid, y tienes que, yo qué sé, controlar un levantamiento indio pues en lo que ahora es Galicia. Con los medios de transporte del siglo XVII y XVIII. Pues claro, imposible. Entonces, el Imperio Español murió fruto de su propia grandeza, porque tenía guarniciones de 25 hombres como mucho. Y entre guarnición y guarnición podía haber 1000 kilómetros por el medio. Los dragones de Cuera no podían hacer más de lo que hacían. Y entonces Estados Unidos surge frente a Gran Bretaña
Y yo estoy de acuerdo con la tesis de Marcelo Gullo, yo también la defiendo, de que más que una independencia es una rebelión económica contra las tasas por parte de esa clase media incipiente que ya han perdido el contacto con Londres porque ya han nacido, pues eso, en Massachusetts o en Maryland o en Nueva York o en Carolina del Norte, o en Carolina del Sur o en Virginia, y entonces a ellos hablarle de Inglaterra y de Europa es como hablarles de la mar porque no saben lo que es, y entonces eso de tener que pagar impuestos a un rey pues lo ven como algo tiránico, porque evidentemente el rey Jorge III quiso que fueran las clases populares de las colonias americanas las que pagasen con sus impuestos el haber ganado bélicamente contra los franceses. Y a su vez Francia también impuso tasas a las clases más pobres de Francia, lo cual llevó aparejado que 15 años más tarde, o 20 años más tarde, surgiera la Revolución Francesa, porque el pueblo no podía soportar más aquella opresión estamental propia del antiguo régimen, que era una herencia del sistema feudal. Vamos a volver a incidir en la cuestión del mito, que da título a la entrevista. Y yo recuerdo que precisamente en esta distinción entre verdad histórica y leyenda, yo te he escuchado a ti contar pues, que John Ford, por situarnos otra vez en la figura de John Ford y en la cuestión del cine, John Ford siempre decía que para hacer un buen guión era necesario estudiar mucha historia, pero que luego un buen guionista, o la labor de un buen guionista era otra cosa. Era otra cosa. Y eso los biógrafos había que olvidarse de la historia. Había que olvidarse de la estudiosos, entre ellos en España García y Torres Dulce, pero bueno, pues autores como Lindsay Anderson, Gallagher, McBride, o sea, los que han hecho las biografías de John Ford siempre recogen el testimonio del propio Ford, que decía, Ford le encantaba leer historia durante los rodajes, sobre todo historia militar. En la guerra civil se la habían leído a la altura de lo que habían estudiado los historiadores universitarios, digamos la historia académica, la historia universitaria, en los años 30 y 40 y 50, él se la había leído entera. Pero siempre decía que el guionista es otra cosa, el guionista tiene que aprender historia, pero después cuando se pone a redactar un guión tiene que olvidarse. Porque una película no está para dar lecciones de historia, una película es otra cosa. Una película tiene que generar sentimientos, tiene que generar emociones, tiene que hacer que las salas se llenen, porque si no, no cobras. O sea, es que si no, no cobras. Porque el cine en Estados Unidos se concibe como espectáculo. Y por eso tiene razón Umberto Eco, y yo también lo recojo en mi tesis, que los grandes westerns de la época clásica son una actualización de las partes que ya Aristóteles vio en la tragedia. Tiene que haber un argumento, que es lo que llamamos básicamente el mythos, o sea, el argumento. ¿Qué argumento tiene esta película? Y eso tienes que resumirlo pues en 10 líneas. ¿Qué argumento tiene la Ilíada? Se resume en 10 líneas. ¿Qué argumento tiene la Odisea? Se resume en 10 líneas. Tienes un argumento, pero además tienes que tener un lenguaje, un habla, unos caracteres, unos personajes que tienen que poner eso en funcionamiento. Claro, porque el cine implica muchos oficios. Empezando por el atrezo. Alguien tiene que ser modisto o tiene que ser sastre para hacer toda esa cantidad de trajes que tienen en las guardarropías los grandes estudios. Y alguien tiene que hacer las armas, aunque sean de mentira, o tiene que hacer pues con carpintería y cartón piedra, todo, yo qué sé, una pirámide de Egipto, para que parezca una pirámide de Egipto, pero hecha en un estudio. O sea, hecha en un recinto, en una nave cerrada. Bueno, pues esa es la magia del cine. Entonces, el cine construye, pero construye un tipo de discurso, un tipo de racionalidad no etológica, puesto que no es científica. Ahora, es una racionalidad que tiene criterios propios. Que tiene criterios propios. No, a veces de una buena novela sale un mal guión y una mala película. Y a veces una novela, bueno, normalita, sale un guión muy bueno y una película excelente. Tradicionalmente se pensaba en el Hollywood clásico y en el cine clásico de Hollywood, ese que va del año 30 hasta el año 65 así, que lo esencial es que para que haya una buena película tiene que haber un buen guión. Si el guión es muy malo, por mucho que el director se esfuerce, hombre, puedes hacer lo que hacía John Ford. Coger el guión y decir, si viene el productor a tocarme las narices y decirme, oye, que llevas una semana de retraso en el rodaje y hemos gastado ya a tal semana $1 millón más de presupuesto. Rompía el guión, lo mandaba a freír monas y él mismo tenía la película metida, los planos que tenía que rodar los tenía metidos en la cabeza, porque era un genio, tenía una gran memoria visual y una gran memoria para la composición. Ford decía, yo dejo que los actores actúen, pero
me ocupo de la composición de los planos y procuraba rodar a la primera toma, con lo cual rodaba barato para los presupuestos de los estudios. Y esa técnica también la utilizó cuando hizo cine documental para documentar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que fue consustancial. Yo eso también lo escribí en un artículo, cómo el cine fue consustancial para que los aliados ganaran para preparar la propia operación Overlord, que fue lo que se conoció como el desembarco de Normandía. Había directores como William Wyler que iban cargados de cámaras y para rodar una hora, para montar una hora rodaban 5. No, John Ford para montar una hora de película rodaba 1 hora y 15 minutos, con lo cual le salía muy barato a los porque había muy poco que editar. Entonces, al haber poco que editar, no le podían cortar, porque es que, coño, si hay que hacer una película de propaganda de 1 hora y rodó 1 hora y cuarto, pues tienes muy poco margen. Y entonces John Ford no dejaba que los productores se inmiscuyeran. Claro, porque era un genio, entonces sabía qué quería rodar y cómo lo tenía que rodar. Y punto. Y el western, claro, esa frase es esencial en la película, porque lo que está diciendo es que una nación se construye cuando hay una mitología que es eutáxica. Exacto. ¿Cómo? Tú, que tienes un canal en internet, claro, si ves que la mayoría de la gente que te critica es porque piensan que España no existe y han comprado ese tipo de discurso, ese tipo de leyenda, ese tipo de mitos, que también es un logos, porque lo ponen en práctica todos los días muchos políticos que se supone que están para trabajar por la nación, pero lo que hacen es trabajar por destruir la nación. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo también John Ford. Lo que pasa es que con lo que es el western, ¿no? Ramson Stoddard fue senador gracias a una mentira, porque pasó como el héroe que mató a Liberty Balance, pero la verdad es que no lo mató él. Se simultanearon los disparos, pero quien lo mata es Tom Donifon, que es el personaje que hace John Wayne. Ahora, ¿qué es lo que se creyó en el pueblo? Pues que un senador que no sabía nada de armas y que iba con un libro de leyes en las manos, utilizó el revólver porque no le quedó otro recurso, pero él lo que quería era imponer la racionalidad de las togas y los mazos y de las leyes, no la ley del revólver, porque la ley del revólver es la ley de la violencia, es decir, la ley del más fuerte, que es la que hasta 1890, en las zonas que eran territorios y donde no había jueces, pues era la que existía. Por eso yo comento muchos casos de individuos que a la vez podían ser cuatreros, o regentar un salón, o regentar un burdel, y a la vez eran sheriffs. Y llevaban un porcentaje de las prostitutas. Los sueldos eran pequeños, pero después ganaban mucho porque llevaban un porcentaje, todo por extorsión, claro, del juego del faro, del póker, de tal. Y bueno, y si hubiese habido el juego de las damas y de la brisca también. O sea, todo era... O sea, no es que todo... Es que al ser todo corrupto, pues ni siquiera existía el concepto de corrupción, porque no había una ley que dijera esto es corrupción y esto no es corrupción. No, era la ley del más fuerte. Yo comento los casos más prototípicos de los hermanos James, de Bill Hickok, de los hermanos Eyre, y también lo estudio en relación a las armas que van utilizando. Y después, cómo hay un gran contraste entre lo que hoy día ya sabe la historiografía, o sea, la historia, digamos, fenoménica que ha estudiado las biografías de estos individuos a partir de las reliquias y de los relatos, que es en lo que se basa la historia fenoménica, cómo contrasta con los guiones de cine. Sobre Wyatt Earp pues, hay un montón de películas. Vamos a citar las más importantes, a ver si me acuerdo. Pasión de los Fuertes, de John Ford. Wichita, de Jack Turner, con Joel McCrea haciendo de Wyatt Earp. Después, ahí, pues la de John Pascoe Matos, Tombstone, con Val Kilmer. Estamos. Y la de Lauren Kasdan, con Kevin Costner haciendo de Wyatt Earp. Claro, el cine. Incluso hay películas que tienen lo que se llama ese sentido de biopic. Parece que quieren reconstruir una biografía, pero no, aunque sea una reconstrucción biográfica, no deja de ser mitología. Exacto. Es mitología porque lo cotidiano, que es un tío estornudando o sonándose los mocos o yendo al retrete, eso no sale en las películas. Por eso yo digo que el que va todavía más lejos que John Ford es Clint Eastwood en Sin Perdón, donde te muestra y donde reflexiona sobre la violencia, pero la violencia de Estados Unidos en los barrios pobres, y traslada esa estructura, claro, a partir de un guión muy bueno. Él compró el guión mucho antes de que pudiera hacer la película, y él esperó a envejecer para encarnar al personaje protagonista, William Manny. Y eso sí está basado en hechos históricos. O sea, hubo rufianes de frontera, hoy día los llamaríamos terroristas,
O en Asturias se hablaba de los fugados, o sea, gente que digo, no, yo no me rindo a las tropas de Franco porque sé que me van a matar. Porque como yo también maté en el 34, pues yo ahora no me entrego en el 36. Es decir, no es decir, bueno, yo, oye, tengo carnet de la UGT, van a darme un par de palizas y voy a estar 2 años en la cárcel. Pero bueno, después salgo como un ciudadano normal. En Asturias hubo mucha gente así. Bueno, recibiste un par de palizas y estuviste 1 año en la cárcel. Pero, claro, sabían que no tenías ni un solo delito de sangre. Ahora, el que tenía delitos de sangre o el que era acérrimo de una ideología no se daba por perdido. Y entonces, no me entrego porque, entonces, bueno, pues voy a morir matando. Claro, en España pues no había posibilidad. Bueno, salvo que te fueras a Francia por los Pirineos. Mucha gente quedó ocupada en los bosques y en las montañas, sobre todo aquí en Asturias y en León. Allí la válvula de escape era el oeste. De ahí la importancia de la idea de frontera. Si cuando alguien era un desesperado y lo buscaba la ley, allí donde ya había ley, pues ¿qué hacía? Se alejaba 500 kilómetros hacia el oeste y estaba en la wilderness, o sea, en la tierra salvaje, donde no había nadie. Bueno, sí había tribus indias, pero las tribus indias, como en la tradición protestante no se les consideraba personas, pues no pasaba nada con lo que hicieras con ellos. Ningún juez te iba a juzgar 10 años más tarde porque tú 10 años antes hubieses matado en una masacre a un montón de indios, ¿no? O mexicanos, que estaban prácticamente asimilados por ser mestizos. Yo lo que estudio ahí es cómo la esencia UAS es el antimestizaje. Bueno, la idea de pobreza racial, no está solamente en los nazis, está también en esa tradición protestante de los padres peregrinos. O sea, creernos los elegidos, el pueblo de Dios, que a través de la fe en Calvino y de la tradición ilustrada británica, la de Locke y la de Shaftesbury y la de Adam Smith, pues somos los que legislamos desde el este. Claro, después América llegó de todo, pero yo siempre digo, bueno, arriba estaban los guas, después estaban los irlandeses, después estaban muy por debajo ya los irlandeses, por el mero hecho de ser católicos, ya eran considerados mano de obra barata. Después estaban ya los mexicanos, a los que se les llamaba sebosos o grasientos, por ser mestizos, por su tez un poco más morena, por su pelo más negro y sobre todo porque se dedicaban a los trabajos más duros, como engrasar los ejes de las carretas. O sea, los trabajos más despreciables. Y después estaban los negros y, por último, los indios, a los que la única política que hubo fue la de dejarlos al albur del exterminio según iban llegando los colonos, porque el ejército o no intervenía, y si intervenía para proteger a los colonos. Entonces, bueno, pues esa es eso, una historia negra. Y después el western hasta los años 60 fue pues, mayormente leyenda rosa. Es verdad que hubo muchos directores con western pro indios, ya desde el año 51, pero no dejaban de hacer caja contando una visión parcial y, por otro lado, blanqueando al propio indio cuando, vamos a ver, los indios fueron exterminados. Entonces, estás blanqueando algo para lavar tu mala conciencia, de alguna manera. Eso, la izquierda de Hollywood, que era una izquierda capitalista, nada que ver con la izquierda tal como se concebía, pues, yo qué sé, en Europa. Incluso aceptando la tesis de Lenin de que el comunismo es precisamente la superación de la distinción entre izquierdas y derechas. O sea, un comunista no puede ser de izquierdas porque ser de izquierdas es de pequeños burgueses occidentales. Entonces, claro, en Hollywood surge una conciencia crítica. El propio John Ford puso una vela a Dios y al diablo, financió un tanque a la República y a Franco le compró una serie de ambulancias. Porque la gente no era tonta, también sabían que aquí estaban los chequistas y que no podía ser posible una España en manos de un país satélite de Stalin. Claro, de ahí la neutralidad de Gran Bretaña, por ejemplo. Y de que a Franco, de tapadillo, personas como Churchill, en lo militar, no hablo en lo político, en lo militar lo admirasen. Eso no tiene nada que ver. Entonces, claro, todo el siglo XIX en Estados Unidos es una dialéctica de imperios, frente a Gran Bretaña y frente a España. España realmente desaparece muy pronto del teatro de operaciones a partir del tratado de Adam-Onís de 1819, que entra en vigor en 1821. La Florida ya es Estados Unidos como territorio. ¿Por qué la quieren? Porque allí se iban a refugiar las tribus maltratadas y expulsadas de zonas como Carolina del Sur o Georgia o Carolina del Norte. Y las leyes españolas, comparados con las acciones anglosajonas, eran todavía beneficiosas. Entonces me dijeron, no, hay que arrebatarles esto a España porque así nos lo apropiamos, cultivamos, dejamos que entren los colonos. ¿Y qué hacemos con los indios? Pues
o los eliminamos o los deportamos. Durante muchas décadas, hasta 1880, el lugar de deportación es lo que ahora es el estado de Oklahoma, que está ahí, es una franja que está ahí entre Texas, Arkansas y Nuevo México. Oklahoma era el territorio indio. Allí metieron todo tipo de tribus, que además eran tribus que entre sí no se llevaban bien, por lo que decíamos antes de las guerras de tipo cero. Todos los supervivientes de las tribus del este del Mississippi las trasladaron al oeste del río Mississippi, a partir de 1830. Fue la política que introdujo en 1830 Andrew Jackson. De hecho, Davy Crockett perdió las elecciones porque se opuso a esa política. Era más compasivo que todo eso. Se llama el largo sendero de las lágrimas porque hay una serie de tribus, los Cherokees, los Choctaws, los Creeks, los Chickasawas y los Seminolas, que se vieron desplazados 2 o 3 mil millas y tuvieron que marcharse prácticamente con lo opuesto, a un territorio que no conocían y donde no se habían cultivado. Y algunas de esas tribus ya eran recolectoras, ¿eh? Incluso los Cherokees desarrollaron su propio periódico, adoptaron la lengua inglesa. Es decir, que la excusa de que se les exterminaba porque eran salvajes tampoco sirvió, porque cuando algunas tribus indias se intentaron asimilar, pues la política fue de exterminio. Incluso en la guerra de secesión, los confederados, que sí entendían que el negro no era un ser humano y lo tenían como esclavo, los confederados sentían más respeto por los indios que la gente del norte. Se da esa paradoja, ¿no? Se da esa paradoja. Hubo tribus indias que lucharon con los confederados contra la política, digamos, de Lincoln, porque eran dos concepciones. Estados Unidos fue una melting pot, o sea, una mezcla, un potaje mal cocinado, digamos, que explota en 1861. Porque evidentemente eran dos maneras muy distintas de concebir la democracia. Una cosa es concebir la democracia, una democracia agraria, que es como surge Estados Unidos, porque Estados Unidos al principio son pequeños campesinos en el norte y en el sur plantaciones de algodón. Plantaciones de algodón. Pero todavía no hay revolución industrial. En cuanto se impone la revolución industrial, pues claro, hay un norte muy rico porque se industrializa muy rápido y el sur vive del cultivo del algodón y del tabaco a través de la institución peculiar, que es la esclavitud de los negros. La gente tiene que saber que un concepto como Black Friday viene de ahí, y que los viernes los negros se saldaban a precio de regalo. ¿Estamos? O sea, lo de Black Friday, viernes negro. Bueno, el viernes negro era eso porque los negros se subastaban, y eso hay películas que lo reflejan. Estoy pensando en la película La esclava libre de Raúl Walsh, donde la actriz Ivonne de Carlo es blanca, pero tiene una mínima gota de sangre negra, y por el mero hecho de tener que ser un tatarabuelo negro o mulato, ya estabas totalmente segregado. Tenías que vivir en un gueto negro, no podías votar, no podías ejercer. De ahí la importancia de las armas. Claro, los blancos se sentían superiores porque a los negros no les dejaban tener armas, y a los indios siempre hubo una política de venderles armas. El único país, la única nación política, bueno, no nación política, la única nación histórica, porque España como nación política, como bien sabemos, surge a partir de las Cortes de Cádiz, que no traficó en armas como política tanto de los austrias como de los borbones españoles, no de los franceses, cuidado que hay que distinguir entre borbones franceses y borbones españoles, fue España. Los holandeses fueron los primeros en traficar con armas con los indios, ya a partir de 1620. Después lo hicieron los franceses e igualmente los ingleses, pero siempre con armas obsoletas y a cambio de pieles. Es como si te digo, oye, te cambio un 600 por el Mercedes de más alta gama. Claro, era una auténtica estafa lo que se le hacía a los indios, Y además así se les introducía el alcohol para debilitarlos. Porque claro, el elemento aborigen en la especie humana de América entra por el estrecho de Bering. Y ahí hay biotipos, digamos, raciales humanos, aunque hoy día el concepto de raza está desprestigiado, que no metabolizan el alcohol. Entonces, como pasa con algunas partes con algunos subtipos japoneses o chinos, bueno, pues las tribus indias sucedía lo mismo. No es que se emborrachasen, es que enloquecían. Y además les vendían un alcohol que era prácticamente alcohol puro, o sea, ni whisky ni nada. Entonces, claro, era una manera de tenerlos esclavizados indirectamente, pero trabajaban. Y donde hubo un poco de mestizaje, sí lo hubo, aunque fuera depredador Francia, era depredador, pero integradora, fue en Canadá. También por razones climáticas. El clima de Canadá es tan extremo que los tramperos solamente podían sobrevivir casándose con una india, teniendo hijos con ella y siendo asimilados por una tribu.
o que tuvieran una esposa blanca en Francia, pero es que no le iban a volver más, no le van a volver a ver más. Eso estaba claro, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, Miguel Ángel... Bueno, ya ves que Rocinante va por donde quiere. Va por donde quiere, pero muy bien, porque yo creo que has dado unas pinceladas muy interesantes. Además, es que lo importante, lo vamos a volver a poner aquí en pantalla, es leer con calma y con paciencia, pues este libro, Miguel Ángel, que tiene, es un volumen importante, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene el libro? 505 con la bibliografía. De lectura 483. 483 más 100 fotos en 32 páginas. Eso es. Con sus pies de foto y otros 30 carteles de películas que no es que sean emblemáticas por su calidad, sino que son emblemáticas precisamente por esa relación con las armas y con el mito. Cuidado, yo las fui seleccionando muy concienzudamente, perdóneseme esta inmodestia, porque lo que yo quería era subrayar qué relación tenían, bien con la intrahistoria, bien con el mito. Sabiendo que, claro, mito es una cosa e intrahistoria es otra. O sea, películas sobre Billy y el niño todavía se están rodando ahora, películas sobre Billy y el niño, y en Netflix ahora se está reflotando muchísimo el western, con series como Wyoming, Deadwood, 1880, incluso westerns que llegan hasta 1930, porque western no solamente es una época o un modo de hacer, o un cine que se focaliza solamente en la intrahistoria de Estados Unidos hasta 1890, no, un western es una película como Manchería, que está hablando de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, pero cómo afecta en Texas. O sea que, cuidado, hay westerns contemporáneos y no solamente porque traten del mundo del cowboy o del hombre o del mundo de los rodeos, no, es que el cowboy es una figura prototípica que se identifica con la libertad, con el hombre independiente, con el individuo que no quiere someterse a un horario de una fábrica, es decir, es un modus vivendi, y ese modus vivendi todavía sigue existiendo en Estados Unidos. El ejemplo lo tienes en una cadena de televisión como es Mega, que tiene una serie titulada The Mountain Man. Son individuos que, claro, ahora pues van en Alaska, pues se dedican a las pieles, claro, van en un trineo que es una moto Yamaha potentísima o van en una avioneta Cessna, pero es el mismo espíritu, es el espíritu del pionero y el espíritu del colono. Yo, esto es importante que lo diga, mi libro lo vertebro a través del estudio de 3 grandes ideas. La idea de frontera móvil, que viene de Jackson Turner, la idea de doctrina Monroe, que forma parte de la capa política conjuntiva y cortical, y la doctrina del destino manifiesto, que es una doctrina ideológica surgida en el ámbito del periodismo. Uno de los grandes padres de esa doctrina fue el director de un periódico, Horace Greeley. Decía, go west, young man, vete al oeste, joven, y prospera con el país. Claro, prosperar con el país era buscarte la vida, y si tienes que matar, mata. O sea, prosperar a toda costa. Porque el que llegaba de Europa ya sabía lo que era la esclavitud de las fábricas de Europa. Entonces iba allí como tierra de promisión. Claro, eso suponía mucho esfuerzo, mucha lucha. Es decir, se podría leer casi en clave darwinista. La conquista del oeste es la conquista de la lucha por la supervivencia. Solo los más fuertes sobreviven. Como todo el mundo sabe que el aliento de lo que fue la reconquista de España, que la palabra reconquista es una palabra mitológica, pero tiene un sentido histórico, está presente en individuos como Pizarro o como Hernán Cortés, porque bueno, la toma de Granada históricamente estaba muy próxima en la memoria de sus padres y sus abuelos, había sido en 1492, lo que había sido 8 siglos de lucha contra las invasiones, digamos, del norte de África islámicas. Entonces, claro, ese espíritu aventurero y de lucha y de sacrificio está presente. Sea un taur atildado que vive de matar y de hacer trampas y solamente no te matas y le dejas ganar siempre al póker, pues claro, sea un chulo, o sea un proxeneta, o sea una madame que se dedica a chulear a otras chicas jóvenes, o sea eso, un sheriff que trabaja a los dos lados de la ley, o sea, hace negocios que para unos son ilegales, pero para otros son legales, porque todavía no hay una ley escrita en esas zonas. Como pasó en Tucson en 1881, en el famoso duelo en OK Corral. No había una ley escrita, entonces unos se dedicaban al robo de caballos, otros robaban en México. Robar en México no se consideraba robo, matar a un mexicano no se consideraba asesinato, porque
ya de entrada era una nación derrotada. Entonces, los grandes ranchos surgen porque todo ese ganado que era mexicano y que previamente había sido español, pues pasa de la noche a la mañana a manos de anglosajones, llegados a Texas, pues de Tennessee o de Kentucky. Pues por la ley de ¿qué? Por la ley del más fuerte. Eso sí lo refleja también Howard Hawks en las primeras escenas de la película Río Rojo, ¿no? Claro. Es la ley de la apropiación. Que no hay concepto de propiedad, porque allí no hay un notario que diga yo levanto acta de que esto es tuyo. No, no. En Estados Unidos los colonos eran squatter. ¿Qué significa? Pues que se apropiaban de un terreno simplemente porque lo cultivaban y lo defendían con el rifle y la Biblia, o sea, con sus creencias y con sus armas. Cuando llegó el ferrocarril, claro, hubo muchas expropiaciones. Oye, te damos tanto por este terreno porque en el fondo tú no tienes título de propiedad, como no lo tenía nadie. Claro, el ferrocarril ya es una gran empresa que viene avalada por las leyes del este. ¿Que aceptas este dinero que te damos por este terreno? No. ¿Que no? Pues te exterminamos o te extorsionamos hasta que te marches de aquí por aburrimiento o compramos a unos sicarios y te vamos eliminando. Y eso es la historia de la conquista del oeste. ¿Cómo se vierte después en la mitología? O sea, en el western, pues blanqueándolo. O a veces al revés, se presenta la hiperviolencia como una virtud. Es decir, a veces el oeste no fue tan violento como lo presentan las películas y a veces fue más violento de lo que lo presentan ciertas películas. Depende de qué época histórica estemos hablando. Y de qué realidad fenoménica o de qué reliquia o de qué relato en concreto estemos hablando. Por ejemplo, las matanzas antes de la guerra civil fueron tremendas en Missouri y Kansas. Ahí surge la figura del guerrillero. Bueno, guerrillero es una palabra española, que salvo todos los guerrilleros que lucharon contra Napoleón, pero también allí hubo guerrilleros, individuos que vendían cara a su vida porque evidentemente no se iban a rendir. Claro. Entonces, bueno, sí. es una historia cargada de violencia y también de solidaridad, claro, porque si no, una nación no fragua sin solidaridad, eso está claro. O sea, violencia y solidaridad son dos conceptos antagónicos, pero a la vez complementarios. Esa es la gran paradoja, ¿no? Heráclito decía, la guerra es el padre de todas las cosas. A unos los hace pobres, a otros los hace ricos. Bueno, bien. Pero a la vez, guerra y solidaridad o guerra y paz son conceptos que se conjugan constantemente. Y quien dice paz dice todas las virtudes que van ligadas a la paz. Pues eso, apoyo mutuo, solidaridad. Los colonos pobres se apoyaban entre sí y eso lo refleja mucho el western, claro. Un colono pobre, un pequeño granjero frente a un ranchero que tiene 5.000 vacas, como no se alíe con otros como él, no puede sobrevivir. Que no así todo, hubo grandes matanzas incluso hasta entrado el siglo XX, porque unos estaban a favor de las cercas, otros estaban en contra de las cercas, unos no querían que hubiese ovejas en Estados Unidos, otros sí lo querían. Es decir, hay una serie de episodios que, bueno, a partir de 1865, con el desarrollo armamentístico y con el desarrollo del ferrocarril, la construcción de la nación fue vertiginosa, o sea, se construye en 25 años, prácticamente. Bueno, Miguel Ángel, ya hemos cumplido 1 hora de entrevista. Si te parece, vamos a cerrar ya la entrega de esta semana. Me gustaría recapitular muy brevemente un par de cuestiones que han ido saliendo. Lo primero, también a modo de aclaración, porque haciendo tu referencia a esa sociedad estadounidense fuertemente jerarquizada, has utilizado el término WASP y vamos a aclarar a los oyentes, pues si alguno tiene alguna duda, que este término WASP hace referencia, con las siglas en inglés, al hombre blanco, white, anglosajón y protestante. Entonces, eso por un lado. Me gustaría, bueno, quizá preguntarte también en qué lugar quedaba la figura del chino. Bueno, ¿Cómo era visto yo el chino? lo cito ahí de pasada, precisamente a raíz de la película Sin Perdón. Los chinos fueron muy importantes, por un lado, en la fiebre del oro, porque emigraron muchos chinos también a buscar oro en California, y había tal desmadre, vamos a decirlo con el lenguaje coloquial, que a los chinos se les quemaban las tiendas, se les rapaba el pelo, porque los chinos llevaban coleta, se les quemaba vivos, les llegó a quemar vivos. O sea, el racismo en California, en cuanto se implantó la ley del más fuerte, pero ya escrita, que era la ley anglosajona, o sea, la ley de Estados Unidos, o sea, de los estados del este. Imagínate que entre los estados del este y California había 2.000 kilómetros por el medio, que era la Gran Pradera, lo que hay entre la Sierra Nevada, Sierra Nevada y las Rocosas, lo que hay en medio es la llamada Gran Cuenca, donde está el estado de Nevada, que es un gran desierto, y después, desde las Rocosas hasta el Missouri
y la ciudad más al este, que era San Luis, porque San Luis era el punto de partida e Independence de todas las carretas, o sea, la civilización, la ley escrita llegaba hasta San Luis, pero eso a partir de 1830-40, ¿eh? Antes ni eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a los chinos van a ir a trabajar y les hacen la vida imposible, y aún así todo hubo chinos que se quedaron allí y montaron negocios pues, de comida rápida ya en 1848, porque bueno, la fiebre del oro californiana existió básicamente como fiebre, como boom inmigratorio para toda Europa y para los propios Estados Unidos entre 1848 y 1855, o sea, fueron 7 años. Los chinos que no murieron, los pocos que se salvaron de las matanzas que hicieron los anglosajones, como pasó con los mexicanos, pues se dedicaron a negocios propios. Por ejemplo, los chinos eran los que llevaban el opio, porque el opio se utilizaba como medicamento, para hacer láudano. Y para hacer no morfina, porque la morfina ya es un medicamento, es una droga muy sofisticada, pero surge del opio. Y después las lavanderías. Los chinos montaban lavanderías, hasta el más pobre le daba la ropa a lavar un chino, no la lavaba él. Y después hubo otra gran fiebre de chinos que fueron los que se llevaron a posta por la Central Pacific y los 4 grandes magnates, los llamados magnates ladrones de la Central Pacific, que se hicieron multimillonarios, que los llevaron desde Cantón, chicos jóvenes de más de 17 años, allí, y ellos no firmaban ningún contrato, solo pedían que si morían fabricando el ferrocarril, pues que los metieran en un barco, los famosos coffin ships, que eran barcos de la muerte, porque iban llenos de ataúdes. Ya había ataúdes de aquella de zinc, porque claro, imagínate atravesar el Pacífico con un cuerpo en descomposición, con cientos de cuerpos en descomposición. Entonces los chinos lo único que querían es que se les diera sepultura o se les quemara, pero en su tierra, en China. Y entonces los chinos resultaron unos trabajadores muy austeros, muy duros, aparentemente muy frágiles, pero con una fortaleza y una habilidad y una agilidad. Bueno, los chinos fueron los que perforaron a pico y pala y con pólvora negra y nitroglicerina, que es muy inestable, 11 túneles en Sierra Nevada para hacer el ferrocarril entre 1864 y 1869, que fue una obra titánica para esa época. Fue una obra titánica para esa época. Pues como levantar una pirámide en su época o como después hacer el canal de Suez. O sea, obras titánicas que se hacían a pico y pala y cuando morían 100 chinos, pues llegaban otros 100 chinos más. O sea, a veces ni siquiera avisaban, oye, que ya está prendida la mecha. Morían 50 chinos porque había un derrame de piedra. Y claro, hacer túneles, pues bueno, sigue siendo complejo hoy día, que hay tuneladoras, no te digo nada, en 1865, 66, 67, 69. Bueno, pues esos chinos después reclamaron derechos. ¿Y el ferrocarril qué hizo? Contratar pistoleros para eliminarlos. Y eso es lo que refleja Clint Eastwood a través del personaje de Bob Inglis, Bob el inglés, que es un inglés con mentalidad, evidentemente, monárquica, que se cree superior y que va allí de sicario porque le pagan por matar chinos. ¿Chino que protesta? Porque se ha quedado en el paro, porque ya no lo necesitamos, lo hemos echado. Tanto se pagaba tanto el muerto de chino, tanto por chino o tanto por mexicano. O sea, se pagaba tanto por muerto. Claro. Igual que las prostitutas eran soles doves, las sucias palomas, vivían en toda la calle, como se ve en las películas, eso sí es cierto, en la inmensa pradera, como no había puntos de referencia, entonces había lo que se llama la Main Street, la calle principal. Entonces había parte izquierda, parte derecha. En una parte vivían los puritanos, que eran gente civilizada y practicante, que iban a misa, y las señoras, pues eso, monógamas y casadas, y después estaba el barrio del vicio, donde todos los vicios eran posibles. Todo vicio se podía comprar con dinero. Dog City, que empezó siendo una ciudad donde se traficaban con las pieles de los bisontes que se mataban, y allí se embarcaban los miles y miles y cientos de miles de pieles de bisonte que se habían exterminado, pasó a ser una ciudad ganadera. Y bueno, era el infierno sobre ruedas. Cuando se creaba una ciudad al calor del ferrocarril, porque los del ferrocarril podían comprar 16 kilómetros hacia el norte de la vía o hacia el sur de la vía. Y ahí creaban ciudades, pero eran ciudades creadas con el dinero del ferrocarril. Entonces, una prostituta que llegaba allí, pues tenía un amo. Allí todo el mundo tenía un amo. Y entonces, claro, yo hubiese querido tratar más el tema de la mujer porque ahora sí que hay estudios de género serios, no este feminismo de chichinabo que hay penduleando por España, pero sí hay estudios de género serios sobre qué papel jugó la mujer en la conquista del oeste. Yo cito ahí a una directora muy jovencita,
Kelly Reichardt, que tiene 2 películas muy recientes, una del 2010, otra de ahora del 2019, Mix Kutov y First Cow, la primera vaca que llegó el argumento es la primera vaca lechera que llegó a Oregón. Y bueno, ya hay mujeres que dirigen westerns, que eso era rarísimo antes, impensable, ¿eh? Bueno, pues en el siglo XXI se siguen rodando westerns y ya hay mujeres que se atreven a rodar westerns, ¿eh? O sea, que eso es, bueno, es algo muy importante, ¿eh? Y hay actrices que o sea, cuando hacen un western lo hacen. Lo que pasa es que el western admite muchos maridajes. Hay westerns que son cómicos. Yo estoy pensando en uno clásico como Las Petroleras, pues con Brigitte Bardot o Bandidas con Penélope Cruz, ¿eh? Es decir, admite todo tipo de mezclas. Hoy día, por ejemplo, pues el western se mezcla con el cine fantástico, donde aparece, yo que sé, una nave de extraterrestres, o se mezcla con el canibalismo, con el cine de terror, como en Bone Tomahawk. O sea, Hollywood constantemente está buscando nuevas fuentes de ingreso. Y ahora los mejores guionistas están en las series de Netflix y otras plataformas, ¿eh? Claro. Lo que se ha aumentado mucho hoy día, a raíz del impacto del spaghetti western y de la obra de Clint Eastwood, es el realismo en el atrezzo. O sea, tú ves a un actor de los años 50, bueno, John Wayne siempre salía con tupé y engominado. Y bueno, Clark Gable, cualquiera, o James Stewart, o sea, los actores icónicos del western. Fueran western de Anthony Mann, o de Delmer Davis, o de John Ford, de Howard Hawks, de Raoul Walsh. Claro. Quiero decir, que una película como Río Bravo, es que salen peinados, mira que es una película clave, de Howard Hawks, salen peinados como se peinaba uno en el año 55, no como se peinaba uno en 1880, y la ropa igual. Y en las armas es donde yo más anacronismos he estudiado, claro. De ahí que hay películas que tengan partes luminosas, pero otras partes son totalmente falsarias, anacrónicas. Y además un anacronismo que a Hollywood no le preocupó, porque se trataba también de rentabilizar, pues eso, la fama de la casa Cole o de la casa Winchester. Es decir, que una película también tiene mucho de publicidad indirecta, claro. Hemos de pensar que muchos actores de Hollywood que rodaban westerns, lo que más hacían después para complementar su sueldo era hacer anuncios de tabaco, cuando fumar estaba bien visto. Yo recuerdo de niño el famoso anuncio de Marlboro, que lo hacía un cowboy, actor, y que además murió con 60 años de cáncer de pulmón. Claro, es que se fumaba 3 paquetes al día. Y claro, ¿cómo vas a ponerle una demanda a la empresa que te lleva dando de comer toda tu vida y vives como un millonario? Claro, es que te fumas 3 paquetes al día de tabaco. O sea, que anunciaba lo que él hacía, fumarse 3 paquetes de tabaco al día. ¿Estamos? Y en los años 50, entre la publicidad de los westerns, entre western y western, metían publicidad de tabaco, por ejemplo. Porque no se concebía un cowboy que no fumara. O sea, lo varonil en lo sexual iba asociado pues a fumar o al tener un revólver con un cañón muy largo. Allá nos podemos poner todos los freudianos que queramos, ¿no? Y claro, toda esa mitología forma parte de las señas de identidad de Estados Unidos y de algo que es clave, que no comenté, que es la segunda enmienda, que se sigue discutiendo y debatiendo en Estados Unidos, claro. La segunda enmienda que dice que claro, se redactó nada más de independizarse en las 13 colonias de Gran Bretaña, que todo individuo blanco, claro, se supone anglosajón y protestante, tiene libertad para portar y usar armas en su autodefensa. Ahí está el problema de ¿y qué se entiende por autodefensa? Cada poco vemos vídeos en YouTube donde a un individuo la policía primero le dispara y después pregunta. Claro. O sea, que eso forma parte de la identidad de Estados Unidos. O sea, esa ideología que se creó tanto en la intrahistoria como después en la mitología, que fue las novelas de 10 centavos, el circo y el cine, sigue presente todavía en muchos estados de Estados Unidos, ¿eh? Sigue presente. Es verdad que Nueva Inglaterra está muy europeizada, claro, pero aquí hablamos de la América profunda, que esa también vota. Votar vota todo el mundo. No solamente vota el estado de Nueva York o el estado de California, donde está Silicon Valley, no. Votan estados madereros donde mucha gente vive de cazar ciervos, por ejemplo. Pues ¿por qué? Porque la carne de ciervo no está contaminada con el clenbuterol que le meten a la ternera, y aparte de que un chuletón, pues no se lo puede pagar un obrero ni de coña en la vida, vamos. Le sale más barato una licencia de caza y tener 3 ciervos en un congelador que comer chuletón de vaca que además no sabes de qué está hecho. O sea, claro.
Entonces, toda esa mitología pues sigue presente hoy día. Y los mitos dicen mucho de una nación, claro. Dice mucho de una nación y dice mucho de si esa nación está vertebrada o invertebrada. Yo creo que además este libro yo lo escribí con un sentido apagógico, porque si Roca Barea o Gullo han intentado, bueno, pues eso, imperiofilia o imperiofobia y leyenda negra, pues, o fracasología, bueno, pues vamos a ver esto desde otro punto de vista, que es, bueno, como otra nación, que no es España, ha creado sus propias señas de identidad. Y allí, aunque también tiene su leyenda negra, cuando tienen que manchar una estatua o tirar una estatua, no tiran la del general Cáster, tiran la de Frau Junípero Serra o la de Colón. O sea, mezclan churras y merinas. Y muchos historiadores de Estados Unidos que entonan el canto del relativismo cultural, claro, no empiezan hablando de ellos, empiezan hablando, y ya los españoles antes que nosotros mataron a mucha gente. Como para justificarse, ¿no? Sí. Claro. Y lo que estudia un escolar en la escuela, claro, si un escolar en la escuela lleva 30 años estudiando en catalán, que España no existe, pues si un escolar lleva 120 años diciendo España es una nación de asesinos, mataron a todos los niños, pues el escolar se cree lo que lee en los libros. Punto. O lo que ve en la televisión, o lo que ve en la publicidad, o lo que ve en las películas. Entonces, claro, el western es una maquinaria ideológica. No es solo entretenimiento. Es una maquinaria ideológica. Y yo lo que he estudiado es esa maquinaria ideológica confrontándola con la intrahistoria y con la idea de violencia. Porque la idea de violencia, como la idea de paz, o sea, paz y guerra, no guerra, violencia puede ser cualquier acto de confrontación. Pues es un tiroteo en los cowboys que llegaban con ganas de mujeres y llegaban 3 meses, querían juerga, y llegaban a una ciudad sin ley y estaban borrachos perdidos durante 15 días. Allí, ¿cómo podía vivir la gente puritana que ya no llevaba armas? Pues no, tenían que buscar un sheriff que fuera peor que esos individuos. Claro. Guerra sucia. La guerra sucia, todos los países tienen, estoy hablando a nivel de dialéctica de estados, tienen un sistema de espionaje. Porque si una nación, si tú no tienes un buen sistema de espionaje y de contraespionaje, ¿cómo te proteges del enemigo? Claro. Y si el enemigo lo tienes dentro, eso es una parte de tu propia nación, ¿cómo neutralizas eso? Bueno, tú lo has abordado muchas veces, ¿no? Sabes perfectamente a qué me refiero. Entonces, claro. Entonces, yo he estudiado esa vertebración entre historia, armas y mitología. Pero no para desprestigiar el western, cuidado, no. Ojalá en España se hubiesen hecho muchos westerns sobre el Tempranillo, o sobre el Pernales, o sobre la Andinga, o sobre o sobre los 7 niños de Écija. En España se hizo la serie Curro Jiménez, que fue un western a la española por episodios, cuando solamente existía una sola televisión, que era la televisión española, y era una serie muy loable. Hombre, en materia de armas el atrezo estaba mal, porque aparecía un arma de 1870 en manos de un Michelete, y cuando estábamos hablando de una acción que se supone que es 1812, recién expulsados los franceses, o 1815. Bueno, claro. Bueno, pero Curro Jiménez es una serie que se basa en un bandolero real, que tenía como mote Curro, que existió, el barquero de Cantillana, y murió con 29 años, o sea, que tuvo una vida delictiva muy corta, porque murió con 29 años, pero hubo muchos, ¿eh? Y en España es muy raro que un director se atreva a hacer un cine genuino. Bueno, sí lo hubo. En la época de Cifesa, en la época en que hubo una industria en España, controlada por la Falange, lo que tú quieras, pero en la posguerra sí hubo un cine con ciertas señas de identidad. Y algunos pues dicen, bueno, es que Franco era megalómano y creía en el imperio. Bueno, pero Isabel la Católica existió y Agustina de Aragón existió y son películas que están ahí y las películas de Juan de Orduña están ahí. Ahora parece que inventar eso es mentar la bicha y que te ponga la etiqueta de facha ipso facto, ¿no? Sí. Los americanos, bueno, se sienten orgullosos de su historia y tú en muchos estados del sur ves gente que tiene la bandera confederada en el jardín de su casa. Tienen las dos, la de Estados Unidos y la confederada. Igual que en Estados Unidos ha habido grupos racistas todavía hasta hace muy poco y Ku Klux Klan, o sea, es una nación, bueno, donde la violencia, el caso de la famosa filmación que hizo Michael Moore a raíz de Bowling for Columbine, la matanza de Columbine, y ya ves que, bueno, Charlton Heston pues ya estaba empezando con Alzheimer, pero bueno, todavía había gente que decía, no, si todos llevaran armas no pasaba eso.
porque entonces neutralizaban al terrorista matándolo al primero, bueno, al chaval que tiene un brote psicótico o lo que fuere. O no brote psicótico, simplemente que se enfadó con sus padres y reventó por ahí porque es un adolescente. John Ford y otros muchísimos directores de cine estadounidenses se alineaba con Aristóteles en el sentido de saber que al pueblo lo educan los poetas y que, por tanto, los directores de cine también cumplían esa función de construcción de mitos que cumplían una importantísima función tanto social como moral como política respecto de sus propias naciones, respecto de sus propios estados de referencia. Y nos despedimos de toda la audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestra generosidad. Ya sabéis que aquí debajo de la ventanita de YouTube están los botones de gracias y de miembros para apoyar al canal, que necesita un pequeño empujón. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esperamos volver a verte pronto con un próximo trabajo. ¿Tienes algo en mente? Bueno, sí, siempre tiene uno cosas en mente, eso sí, sí, aunque sean otros temas que a mí también me interesan. Diego, quiero pedir disculpas porque íbamos a haber hablado en torno a la articulación cinematográfica y mitológica, en torno al hombre que mató a Liberty Balance y Sin Perdón, y la verdad que después hemos derivado por la parte histórica, porque claro, analizar Sin Perdón pues nos llevaría mucho tiempo y claro, presupondría todo lo que yo ya desarrollo en mi libro, y claro, se trataba un poco de presentar el libro y de dar a conocer pues, qué factura teórica tenía, ¿no? Pero bueno, yo digo que evidentemente, y quisiera acabar con estas palabras, el mejor y más digno heredero de John Ford es Clint Eastwood, y además lo demuestra tanto en ya desde Infierno de Cobardes, hablando de western, como en todos los westerns posteriores, desde Infierno de Cobardes hasta Sin Perdón, donde desmitificar no es mostrar que el mito sea oscurantista, sino es mostrar cómo se construye un mito dentro del propio mito. Porque Sin Perdón es una película genial, pero es una película más, es un producto a vender. Es un producto a vender, tiene que ser rentable en cine, como yo demostré también con El Renacido cuando escribí el western de la poética. Es decir, que desmitificar no es denunciar, es desmitificar dentro del mito, con lo cual eso implica una reflexión reduplicativa. Es algo muy complejo que solamente gente muy genial pueden hacer, como el propio John Ford o como el propio Clint Eastwood. Con eso quisiera acabar. Eso. Muy bien, bueno, pues no pasa nada. Rocinante hoy nos ha traído por esta senda que además pues es muy nutritiva y muy rica. Nos vemos pronto además por Oviedo porque voy el día 20 a presentar mi nuevo libro, por cierto. Yo también estoy de estreno. Recordando como siempre que si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego todos. Chao, chao. Chao.